Dentro del metabolismo que sucede a nivel de nuestro organismo, vamos a hablar justamente del pH, vamos a hablar de hidrogeniones, vamos a hablar de álcali, vamos a hablar del bicarbonato, cosas muy importantes que van a intervenir dentro de ese equilibrio ácido-base. ¿Y por qué? Porque estos se van a traducir dentro de la clínica que va a tener el paciente. Sobre todo se van a presentar a nivel enzimático. Aquí algunos conceptos que sí son importantes poderlos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de acidemia, ah, un minuto. Vamos a hablar de algunos conceptos que sí son básicos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ácido y base, hablamos de sustancias de ceder o aceptar hidrogeniones. El ácido cede hidrogeniones, crea hidrogeniones y la base es quien lo acepta. Pero cuando hablamos de acidemia, vamos a hablar de un estado donde tiene gran concentración de hidrogeniones, al igual que la alcalemia. Es un estado donde los hidrogeniones están disminuidos. Otro de los conceptos que sí son importantes y que lo vamos a utilizar solo con acidosis metabólica es el anión GAT. ¿Y qué cosa es el anión GAT? Va a ser un estado donde va a permitir mantener neutros o equilibrados las cargas positivas y negativas. Justo vamos a hacer una suma y resta de ellos, de iones positivos y iones negativos. Dentro de ellos vamos a ver sodio, cloro y bicarbonato. Y dentro del concepto del pH vamos a utilizar, para poderlo hacer un poco más didáctico, vamos a utilizar algunas ecuaciones que son importantes, pero eso lo vamos a ver en el momento de realizar los ejercicios. Ahora, ¿por qué es importante mantener el equilibrio ácido-base? Bueno, vamos a verlo desde diferentes puntos. Vamos a verlo a nivel celular, fisiológico, fisiopatológico y clínico, que es el que nos interesa. Pero un poco para hablar de este aspecto fisiológico, hablando del ácido y de base, como lo dije hace un momento, el ácido es toda aquella sustancia que va a dar hidrogeniones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Vamos a ver dentro de ellas también que es muy importante determinar el tipo de acidez que vamos a tener en una solución. Y esta solución se va a expresar por la gran cantidad de iones hidrogeniones que tienen dentro de esta sustancia. Y cuando hablamos de base, van a ser los que reseccionan este bicarbonato. Ahora, tanto los ácidos como las bases pueden ser fuertes y débiles. ¿De qué depende? De su disociación. Aquellos que se disocian totalmente van a ser fuertes y aquellos que solo van a hacer una disociación parcial están considerados como ácidos o bases débiles, ¿no? Entre ellos vamos a tener el ácido lácteo, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, por ejemplo. Si lo vamos a llevar al tema fisiológico, vamos a ver por qué es importante el equilibrio ácido-base. Nosotros tenemos una alimentación diaria y esta alimentación diaria va a permitir que nosotros tengamos que está compuesta por carbohidratos, grasas y proteínas. Estas van a tener un metabolismo a nivel celular, pero donde principalmente van a estar dos órganos principales. Uno de ellos es el pulmón y el otro es el riñón. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ingerimos carbohidratos, ingerimos grasas? Estas van a tener una conversión que de alguna manera tienen que eliminarse y dentro de ellas vamos a escoger justamente a los pulmones. Quiere decir que cuando nosotros ingerimos las grasas o los carbohidratos, arroz, papa, estas se van a metabolizar y se van a convertir en ácidos volátiles y dentro de ellas el dióxido. Estas se van a eliminar por los pulmones. Pero cuando hablamos, y acá si tenemos en cuenta justo el tema que tratamos, vamos a tener a los riñones que van a llevar la parte del metabolismo de las proteínas.
¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros tengamos o podamos ingerir proteínas, estas también van a sintetizarse y van a metabolizarse, pero estas no se van a eliminar por los pulmones, se van a excretar por medio de los riñones y se van a excretar de diferentes maneras, justamente como ácidos no volátiles y que van a estar acompañados por el bicarbonato. Hablemos ahora de la acidosis metabólica, que es uno de los puntos importantes que tratamos en este equilibrio ácido-base. Y cuando hablamos de acidosis metabólica, vamos a hablar de que es un trastorno. Y este trastorno, y lo puso en rojito, está caracterizado por dos cosas. Como ya les dije, son dos elementos principales que vamos a tratar acá. Uno de ellos es el bicarbonato y la otra es la presión del CO2. Entonces, si hablamos de acidosis metabólica, tenemos que hablar de un estado ácido, con gran cantidad de hidrogeniones, pero donde son importantes dos elementos. El bicarbonato que da la alcalinidad y la presión del CO2 que es lo que da la acidez. El CO2 representa la parte respiratoria y el bicarbonato va a representar a la parte metabólica, que estas las vamos a excretar por los riñones. Entonces, en la acidosis metabólica vamos a tener disminución del bicarbonato porque tiene que crearse un estado ácido y va a haber también disminución del CO2. Recuerden que el CO2, mientras más alto sea, mayor acidez respiratoria va a haber en nuestro organismo. ¿Y cómo se da esto? Porque cuando hay un estado ácido-base, ¿qué es lo que hace el paciente o qué es lo que hace el ser humano para tratar de equilibrar esa acidosis metabólica que ocurre en los riñones? Pues hiperventila, empieza a respirar más rápido. ¿Con qué finalidad? Para que ésta pueda eliminar gran cantidad de CO2 y así tratar de mantener el pH normal en las células. Ahora, esta acidosis metabólica va a ser reseccionada por los quimiorreceptores centrales y periféricos a nivel carotidio, por ejemplo, y se va a tratar de dar la compensación entre las dos primeras horas cuando el cuerpo detecta o el organismo detecta que ya hay un cambio a nivel celular. ¿Y cómo se da esto? Bueno, la acidosis metabólica principalmente se origina por tres motivos. La primera es la ganancia de ácidos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, endógenos y exógenos. La segunda es porque vamos a eliminar, va a haber una disminución en la eliminación de los ácidos, sobre todo esto va a ocurrir a nivel del riñón. Vamos a tener fallas renales o vamos a perder gran cantidad de bicarbonato, que es lo que va a permitir la alcalinidad en nuestro organismo por medio del riñón o por medio gastrointestinal. Ahora, ¿qué cuadro clínico presenta el paciente cuando está con acidosis metabólica? El paciente va a hacer taquicardia, puede tener un edema agudo de pulmón, puede haber un aumento del gasto cardíaco debido a esta acidosis metabólica. El paciente va a estar taquineico, disneico. Cuando esta acidosis metabólica se prolonga y llega a ser severa, va a alterar el sistema nervioso central. El paciente va a estar confuso, comatoso, va a estar con disnea. Entonces, estos pacientes va a depender mucho de qué el cuadro de severidad, de que se trate de ir compensando. Cuando perdemos esa compensación, van a ocurrir los síntomas mayores que van a afectar el sistema nervioso central y en los casos más severos puede llevar a la muerte. No podemos hablar nosotros de acidosis metabólico. Es el único estado ácido-base que va con anión GAT. Es el único estado. La alcalosis metabólica, la acidosis o la alcalosis respiratoria van a secas, solos. Pero la acidosis metabólica es la única que lleva consigo tiene apellido y no puede estar separado de su apellido. Es el anión GAT.
Como lo hemos hablado, es una suma de aniones y cationes, donde los valores normales van entre 8 a 12 milimoles por litro. ¿Y en qué momento se presenta? Hemos hablado hace un momento que también depende de la falla exógena o endógena que va a tener por aumento de producción de estos ácidos endógenos o exógenos. Por ejemplo, ¿quién nos produce los ácidos endógenos? Algunos estados, como la cetoacidosis diabética, que es el estado severo de descompensación del diabético, o la ingesta de grandes cantidades de alcohol que puede producir en un paciente un estado acidótico. Luego vamos a ver también algo importante, como es la acidosis láctica. Y cuando hablamos de la acidosis láctica, no solo hablamos de que el lactato aumenta. Cuando hablamos de acidosis láctica, vamos a ver dos tipos en la acidosis láctica, el tipo A y el tipo B. El tipo A, donde está afectada a nivel celular, y esto se produce en todos los tipos de shock. Todos los shock vamos a tener cuando tenemos hiperlactacidemia, vamos a tener la acidosis láctica del tipo A. En cambio, los del tipo B vamos a tenerlos, por ejemplo, en las causas metabólicas, como en los cirróticos. Los cirróticos nos hacen acidosis láctica, donde no son muy severos el tipo de acidosis, pero presenta hiperlactacidemia el paciente. Ahora, cuando tenemos aumento de los ácidos exógenos, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ingresar ese tipo de ácido para tener este cambio de acidosis metabólica en mi cuerpo. La ingesta de metanol, donde la ingesta de metanol no es un tipo de alcohol que se consuma, se utiliza para los medios industriales, y esto lo hemos visto hace más de un año cuando los pacientes con alcoholismo crónico consumían, ya no tenían dinero y les daban metanol, que simula mucho al sabor y al aroma del alcohol, y producía gran cantidad de acidosis metabólica, severidad. Estos pacientes, los pocos que se llegaban a salvar, llegaban a tener diálisis para poderlos salvar. Muchos quedaban con ceguera permanente, ¿no? Es un estado ácido básico severo de acidosis metabólica. O la ingesta, algunos pacientes que acuden, que les fueron llevados porque se querían suicidar y tomaron anticongelantes, perdón, como el etilenglicol, que es justamente una de las composiciones que tienen estos anticongelantes. Esto produce acidosis metabólica severa. O la aspirina, no es el consumo de una de dos, es el consumo de grandes cantidades de blister del ácido acetil salicílico, que va a llevar un cambio a nivel celular, un cambio del metabolismo ácido-base. O las insuficiencias renales crónicas, donde el paciente tiene la incapacidad para poder excretar estos ácidos. Ahora, tenemos el otro caso. Hay dos casos en la acidosis metabólica. Como ya les dije, su primer nombre es acidosis metabólica, su apellido es anión GAT y su tercer apellido es el cloro. La primera es acidosis metabólica con anión GAT alto, o sea, mayor de 12, con cloro normal. Y la segunda es este caso, acidosis metabólica con anión GAT normal, que está entre 8 y 12, pero con el cloro elevado. ¿Y quiénes tenemos? Pues los casos más frecuentes. Y dentro de estos casos frecuentes son aquellos que pierden bicarbonato. El más común de ellos, la diarrea. Un caso diarreico, si ustedes le toman un análisis de gases arteriales, va a salir con una acidosis metabólica, anión GAT normal con el cloro elevado. ¿Quiénes más? Todos aquellos que tienen una fuga o una pérdida. Por ejemplo, una pancreatitis me puede dar una acidosis metabólica porque el paciente está vomitando, pero si este viene con algún tipo de pérdida, con diarreas, me puede ocasionar una acidosis metabólica donde la anión GAT está normal.
las fístulas pancreáticas, el síndrome de intestino corto, donde también va a haber una pérdida y viene consigo que es una pérdida no muy severa, donde el paciente va a hacer una acidosis metabólica, pero con un anión GAT normal. O en los tipos renales, porque les dije que hay de dos tipos, los gastrointestinales y los renales, las acidosis tubulares renales de tipo 1, 2, 4 o cuando recién se está iniciando la falla renal en las etapas más precoces. Aquí un pequeño cuadro donde vemos la acidosis metabólica. Como les decía, no podemos separar a la acidosis. Es el único estado que tiene apellido, tiene nombre, tiene primer apellido y segundo apellido. El primer nombre es la acidosis metabólica, el primer apellido es el anión GAT y el segundo apellido es el cloro. Entonces, en la acidosis metabólica, las causas de anión GAT, que ya lo hemos hablado, aumentado con cloro normal, vamos a ver los cetoacidosis, las acidosis lácticas, la falla renal y algunos tóxicos como el etanol, la ingesta del etanol, el metanol, el etilenglicol, que es un anticongelante, y el ANONGAT normal con el cloro elevado, que vamos a ver nosotros los casos, dos tipos de casos. Aquel caso que viene con el potasio alto y aquel caso que nos viene con el potasio bajo. Si nos viene con un potasio normal o un potasio elevado, vamos a hablar de las acidosis tubulares renales de tipo 4. Y si nos viene un caso de potasio bajo, nosotros dosamos electrolitos al igual que se dosan electrolitos en sangre como sodio, cloro, potasio en sangre y tenemos el pH, el análisis de gases arteriales, también se dosan electrolitos en la orina. Cuando dosamos estos electrolitos en la orina y vemos que el pH es elevado, pues pensamos que pueden ser acidosis tubulares renales de tipo 1 y de tipo 2, que vienen acompañados con pHs más elevados, más alcalinos. Y los pHs más bajos o más acidóticos nos indican a nosotros que vienen a ser otras causas como acidosis tubular renal tipo 2 o fístulas digestivas. Ahora hablemos de la alcalosis metabólica. El concepto es diferente a lo que hemos hablado de la acidosis metabólica. Si en la acidosis metabólica habíamos dicho que el bicarbonato estaba bajo, pues en la alcalosis metabólica acá el bicarbonato está alto y también el PCO2 para tratar de compensar. Mientras más alcalino sea para tratar de equilibrar, el PCO2 sube un poquito más. Es la función compensadora que tiene que hacer para tratar de equilibrar nuestro organismo. ¿Y qué puede ocasionarlo? Pues la ingesta de diuréticos, además la ingestión de alcohol, puede ser que se transfundan grandes cantidades de sangre en un solo día, 4, 5, 6 transfusiones sanguíneas, los vómitos persistentes, por ejemplo, o que el paciente presenta un aldosteronismo. ¿Cómo vamos a determinar el, el diagnóstico? Pues acá tenemos que hacer dosaje de electrolitos también en orina. ¿Y por qué es importante? No solo nos quedamos con el dosaje de los gases arteriales, sino también determinamos electrolitos en orina. Pero ¿qué podemos presentar con una alcalosis metabólica? Esto lo vamos a ver si solamente presento vómitos. Cuando un paciente viene a una emergencia o viene y nos dice, doctor, doctora, estoy con vómito, si no hay pérdidas digestivas adicionalmente como diarreas, pensemos esto solo es probable que tenga una alcalosis metabólica. En los casos más severos, en una alcalosis metabólica severa, vamos a encontrar cefaleas, alteraciones en la respiración, convulsiones en los casos más severos, hiperreflexias, alteraciones también neurológicas como la hiperreflexia, delirio, el paciente tiene trastorno del sensorio, esos en los casos más severos. Aquí, por ejemplo, vemos en la alcalosis
Metabólica. Aquí, dentro de la alcalosis metabólica, vamos a dosar para poder distinguir algunas enfermedades que pueden condicionar esta alcalosis metabólica. Primero, antes de sacar todos estos exámenes, primero escuchemos al paciente. El paciente puede traer una historia medicamentosa, el paciente puede traer una historia de presentar solo náuseas y náuseas y vómitos, por ejemplo. Entonces, después de escuchar al paciente, yo tengo que discernir cuál es la causa más probable. Y dentro de la alcalosis, en este pequeño cuadro, vamos a ver un dosaje de electrolitos en orina. Cuando el cloro se encuentra alto en orina, yo tengo que pensar si este paciente viene con hipertensión o viene con una presión adecuada. Si viene con una presión adecuada, yo tengo que decir, bueno, puede ser muchas de esas causas y tengo que ver algunos electrolitos como vemos en la hipercalcemia. Y si el paciente presenta en la hipertensión, hay que recordar un poco de fisiopato y hemos visto que la aldosterona va a permitir mantener justamente va a mantener la presión. Si yo tengo una aldosterona normal, pues tengo que pensar en algunos casos que son endocrinológicos, como los adrenogenitales, Cushing, una adenocorticotropina etópica. Y si yo tengo una aldosterona alta, tengo que dosar la renina, ¿no? Esta renina para descartar que no tenga hiperaldosteronismo. Y en las alcalosis metabólicas, donde tengo un cloro en orina bajo, yo tengo que pensar, bueno, esta está perdiendo, que son las causas más comunes, es lo que vemos día a día. Las causas, dentro de ellas las gastrointestinales, los vómitos, por ejemplo, o el uso de diuréticos, pacientes que muchas veces quieren bajar de peso si utilizan diuréticos, ¿no? O pacientes que toman inclusive bicarbonato en grandes cantidades porque algunos piensan que el bicarbonato puede ayudarte a la gastritis y han venido muchos pacientes tomando potes y potes de bicarbonato. Entonces, sí es preguntar, o el uso de antiácidos por sentir reflujo o acidez gástrica, el paciente tiene una historia de ingesta. Es importante detenernos 5 minutos y preguntar y escuchar al paciente. Dentro de las alteraciones primarias vamos a ver cuatro. Las que vamos a hablar el día de hoy va a ser la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Este es mi mapa de Du Bois donde me dice que mi corte viene a ser aquí entre 7,4, donde vemos que a la izquierda es acidosis, todas las acidosis, y a la derecha vamos a ver que son todas las alcalosis. Vamos a ver las respuestas compensatorias. ¿Qué sucede cuando tiene un paciente perfecto? Vino el paciente, lo escuché, da una historia de pérdidas gastrointestinales o renales y digo es una acidosis metabólica. Dentro de las respuestas, yo espero encontrar que esa acidosis metabólica se compense con una alcalosis respiratoria. Aquí mi acidosis metabólica, yo imagino que ese bicarbonato está bajo por pérdidas o por falta de ingesta o por falta de regulación. ¿Qué tengo que empezar a pensar para compensar una alcalosis respiratoria? Pero esto ocurre después de casi 12 o 24 horas. Yo tengo que esperar que se dé esa respuesta. Ese es mi tiempo para poder esperar esa respuesta adecuada y ver que se compense esa acidosis metabólica. En cambio, en la alcalosis metabólica, la compensación va a ser la acidosis respiratoria, pero acá el tiempo de respuesta es irregular. Pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser inclusive pocos días para tratar de compensarse esa alcalosis metabólica. Estas son las fórmulas de Winter de compensación, que es lo que vamos a utilizar nosotros al momento de realizar los ejercicios. ¿Cuáles son las que vamos a utilizar ahora que estamos en el sistema renal, la acidosis y la alcalosis metabólica? Estas son las fórmulas de Winter de compensación. Les presento, esto es un AGA
que lo he dividido en 7 partes, donde vamos a ver en la primera parte los valores de los gases arteriales. Estos son los valores normales de los gases arteriales, donde vemos que el valor de pH es de 7,35 a 7,45, el PCO2 de 35 a 45, la presión de oxígeno que es considerada desde 80, bueno, acá dentro del AGA es considerado desde 89 hasta 100, pero lo normal es que la presión de oxígeno puede ser entre 80 a 100. Los valores de oximetría, los valores de electrolitos, los valores de metabolitos, los valores corregidos por la temperatura. Es importante tener en cuenta que cuando ustedes ya lleven una vida hospitalaria y saquen el análisis de gases arteriales, tienen que poner 2 cosas. El FIO, que puede ser al aire ambiental si el paciente no utiliza oxígeno, o si utiliza oxígeno, tienen que poner la cantidad de oxígeno en FIO. ¿Qué es el FIO? Es la fracción inspirada de oxígeno, ya sea en el ambiente o con apoyo oxigenatorio. Y lo segundo que tienen que poner esos análisis de gases arteriales cuando lo soliciten es la temperatura. ¿Y por qué va a diferir? Porque si el paciente tiene fiebre, el pH va a ser ácido. Yo le bajo la fiebre y el pH puede retomar a su normalidad. Ahora, lo tercero que quiero que recuerden es que el AGA solo tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Después varía. Es por eso que podemos encontrar diferentes respuestas en diferentes tiempos. Pero sí es importante que pongan el FIO y la temperatura. En este sexto punto está el estado de oxigenación y al final está el estado ácido-base. Estos son mis valores dentro de los gases arteriales, mi pH, un valor de 7,35, mi PCO2 de 35 a 45, mi presión de oxígeno de 80 a 100, la saturación de 95 a 90, mi bicarbonato que es 24 más menos 2, mi exceso de base que es de 0 a 2, más menos 2, es decir, de menos 2 hasta 2, y mi anión GAT, que es la suma y resta siendo los valores de 8 y 12. Esto es, chicos, el QR para que puedan marcar la asistencia, sobre todo los que al inicio no tuvieron la asistencia. Por favor, esta es la segunda asistencia. Listo, continuamos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los pasos para poder realizar los ejercicios que vamos a ver a continuación. Lo primero, cuando ya han sacado un análisis de gases arteriales, estos gases arteriales, como su nombre lo dice, vamos a extraer un poco de sangre de la arteria. Y dentro de las arterias que nosotros elegimos es la arteria radial o la arteria braquial. ¿Por qué? Por la facilidad del acceso que tenemos para poderlos tomar. En casos extremos, sacamos sangre de las arterias femorales. La toma no demora más de 5 minutos y también en obtener el resultado es súper rápido. Una vez que tenemos el análisis de gases arteriales, vamos a ver estos pasos para poder resolver los problemas que pues, se nos pueden plantear. El primer paso es observar el pH. ¿El pH para qué me sirve? El pH me sirve para definir el estado que tiene el paciente en ese momento, ya sea de acidemia, de alcalemia o hidremia. ¿Cuándo es acidemia? Cuando yo tengo un pH de menos de 7,35. Cuando hablo de alcalemia, cuando yo tengo un pH más de 7,45. Y cuando hablo de eudemia, cuando el estado tiene los valores normales, entre 7,35 a 7,45. Perfecto, definí el estado de mi AGA, ya sea en acidemia, alcalemia o en eudemia.
Mi segundo paso va a ser ver el bicarbonato y el PCO2. ¿Cuál es mi disturbio primario? Si es el pulmón el que empezó, el paciente vino, por eso es tan importante escuchar al paciente. Si el paciente empezó con un proceso respiratorio y es el pulmón el que está dañado y el riñón es el que está compensando. O no, probablemente el paciente vino con vómitos, diarrea y es el riñón el que está fallando y veo que el paciente está hiperventilando y es el pulmoncito el que está tratando de compensar. Entonces yo tengo que saber cuál es mi disturbio primario, metabólico o respiratorio, que eso lo vamos a hacer en un ejercicio. El tercer paso es, si mi disturbio es respiratorio, bueno, yo tengo que saber si es agudo o si es crónico. Agudo menos de 72 horas y crónico más de 72 horas, pero no lo vamos a tocar porque vamos a hablar solo del estado metabólico. Perfecto. Si mi disturbio primario es metabólico, yo tengo que saber si es acidosis o alcalosis metabólica. Si el estado es acidosis metabólica, como les mencioné hace un momento, la acidosis metabólica no está solito. Tiene nombre, tiene primer apellido y tiene segundo apellido. Tengo que calcular su anión GAT porque no va solito. Y luego vamos viendo si el disturbio es primario, es simple o es mixto, que esto lo vamos a ver con las fórmulas de Winter que vamos a utilizar, ¿no? Puede haber inclusive hasta un trastorno triple. Entonces, vamos a empezar. Lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Este es mi pH. A la izquierda, yo tengo, si es un pH menos de 7,35, yo tengo que ver que es una acidemia. Y si es un pH en 7,45, yo tengo que ver si es una alcalemia. Y yo voy a definir. Pero no hay problema cuando es, no hay problema cuando yo tengo esos estados. El problema es cuando yo no tengo, cuando mis valores están dentro del valor normal. Yo para decir que mi estado ácido-base está normal, yo tengo que tener los tres valores normales. ¿Y cuáles son los tres valores normales? El pH, el PCO2 y el bicarbonato. Si los tres están normales, mi AGA en el estado ácido-base está normal. Doctora, pero puede, el sodio está alto, la glucosa está baja, está el paciente con hemoglobina 6. Perfecto, pero yo solamente estoy hablando del estado ácido-base. Para que el estado ácido-base sea normal, el pH tiene que estar entre los valores normales, mi PCO2 y mi bicarbonato normal. Luego, si mi pH está en 7,45, yo hablo de alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica. Si mi pH está en menos de 7,35, hablo solo de acidosis respiratoria o metabólica y eso va a depender si está descompensado el PCO2 o el bicarbonato. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo eudemia? Eudemia es cuando mi pH está normal, pero probablemente mi PCO2 o mi bicarbonato están anormales. Uno o los dos, yo ya digo que ese estado ácido-base no está normal. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una línea donde con esos valores normales de 7,35 hasta 7,45 hacemos una división. Y esa división va de 7,35 a 7,40 es acidosis. Y de 7,41, acá ha habido un error, hasta 7,45 es alcalosis. Y lo vamos a hacer con un ejercicio. Eudemia nuevamente, ¿no? El pH normal de 7,35 a 7,45, acidemia menos de 7,35 y alcalemia mayor de 7,45. Aquí vemos cuál es el disturbio. Si hay acidemia, acá es menos de 7,35. Yo tengo que ver cuál es el disturbio primario. Si mi bicarbonato está bajo,
Solamente tengo un bicarbonato bajo y un PCO2 normal, acidosis metabólica. Y si mi PCO2 está alto, ya les he dicho que el PCO2, mientras más alto sea, más acidótico es y representa la parte respiratoria y el bicarbonato representa la parte metabólica. Si hay alcalemia, pH mayor de 7,45. Igual. Si el bicarbonato está alto, alcalosis metabólica. Si el PCO2 está bajo, alcalosis respiratoria. Ese es para el respiratorio, que no lo vamos a evaluar ahora. Acá, el metabólico, como ya lo dije, si el problema es acidosis metabólica, va con anión GAT. ¿Y qué sucede con el anión GAT? Va junto con el cloro. No se olviden, es acidosis metabólica, anión GAT alto, cloro normal. Acidosis metabólica, anión GAT normal, cloro alto. Esta es una tablita con las causas más frecuentes del trastorno ácido-base. Vamos a utilizar la fórmula de Winter, pero vamos a plasmarlo en un ejemplo. Y aquí vamos a ver, esta es el estado de compensación. Esta es las fórmulas de Winter, que son los que nos van a decir si el trastorno está compensado o no está compensado. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un varón de 19 años que acude a emergencia porque tiene alteración en el sensorio, está desorientado. Le colocan, apenas llega a la clínica, le colocan una máscara de oxígeno, le toman los signos vitales y lo ponen en un monitor. Acoplan al monitor. Va con un familiar, su hermano preocupado lo lleva y le informa que el paciente de 19 años es diabético de tipo 1, es decir, es un paciente que se administra insulina, pero refiere que debido a los estudios no se ha estado colocando la insulina en los 3 últimos días. El estudiante ha tenido mucho estrés porque tiene parciales en la universidad y se olvidó de colocarse la insulina. El familiar refiere que en las últimas horas él ha presentado dolor abdominal difuso. Inicia en epigastrio, pero luego ese dolor fue difuso. Además, tenía mucha sensación de sed y sensación nauseosa también. Y revela también que iba constantemente al baño en los 2 últimos días. Tomaba mucha agua y orinaba mucho. Lo revisan en el examen físico, no ven que haya algún tipo de trauma pensando de que haya habido algún tipo de lesión en órgano, no lo ven. La temperatura que le toman es normal. La piel, al observarle, observan que la piel está muy seca y el paciente tiene poliuria, ¿no? Lo que les decía, orinaba mucho. Lo encuentran taquicárdico y tiene una respiración aumentada en frecuencia y profundidad, apneico. Pero le toman un examen de gases arteriales y dentro de los exámenes arteriales le encuentran, dentro de los valores, además del pH, el PCO2 y el bicarbonato, le encuentran una glucosa en 500. Entonces, si un paciente viene desorientado, con glucosas altas, con poliuria, polidixia, alteración del sensorio, yo hablo o pienso de 2 estados de descompensación de la diabetes, porque él ya es diagnosticado diabético. Es la cetoacidosis o el trastorno hiperosmolar, ¿no? Y dentro de los exámenes de sangre encuentran estos valores. Entonces, con estos valores que tenemos, vamos a desarrollar este ejercicio. Lo primero, y acá está punto por punto, yo tengo que saber cómo está el pH. El primer punto es saber el estado que en ese momento que le he sacado el laga al paciente lo encuentro y veo que tiene un pH de 7,24. Acá hablamos de alcalemia o de acidemia. Los valores son de 7,35 a 7,45.
Entonces, con 7,24 el paciente está en un estado de acidemia. No quiero ser un poquito, no quiero creer que sea así, perfecto. Dentro de las teorías que tenemos en el estado ácido-base, hay muchas ecuaciones. Y una de las importantes para comprobar justamente que ese pH está dentro o no de los valores que me presenta el AGA, está la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Para qué me ayuda la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Simplemente para confirmar que ese pH está en acidemia. ¿Cómo lo hago? Esto, ojo, es demostrativo, no es que ustedes lo hagan al momento del examen, es demostrativo y es para comprobar que efectivamente ese pH está en acidemia. Pues simplemente voy a colocar los valores que tengo en el AGA y al finalizar, yo compruebo si efectivamente ese pH está en acidemia. Colocando los valores que tiene el paciente, compruebo de que el valor está en 7,30. Es decir, está en acidemia. Me confirma el estado de acidemia que tiene. Pero solo con verlo, yo ya digo, ese paciente tiene acidemia. ¿Por qué? Porque el valor es menos de 7,35. Perfecto, ese es el primer paso. Entonces, estamos en acidez. Mi segundo paso es ver cuál de los componentes están alterados, uno o dos, y me refiero al PCO2 y al bicarbonato. El PCO2 en los valores están entre 35 a 45. Entonces, si yo tengo un PCO2 en 24, yo tengo, mientras el PCO2 más alto sea, más acidótico es. Mientras más bajo sea, más alcalótico es. Y este se refiere a la parte respiratoria. Entonces tengo una alcalosis respiratoria porque es menos de 35. Veo el bicarbonato si está normal o alterado y veo que tengo 11,5. Y acá el bicarbonato es, mientras más alto sea, más alcalótico es. Mientras más bajo sea, más acidótico es. Entonces tengo dos disturbios. Perfecto, yo quiero saber cuál de ellos dos está alterado. Para eso, algo importante. Yo tengo el exceso de bases. ¿Qué cosa es el exceso de bases? Es una medida para determinarme y ayudarme cuál es mi trastorno primario. ¿Cómo así? Si yo tengo valores desde -2 hasta +2, mi exceso de base va a ser el trastorno primario va a ser respiratorio. En cambio, si yo tengo en el exceso de bases desde -2 hasta menos infinito, mi problema es el trastorno metabólico es el primario. Pero cuando es negativo, es acidótico. En cambio, si yo tengo un exceso de bases desde +2 hasta el más infinito, también es metabólico, pero acá el trastorno es alcalótico metabólico. ¿Cuánto me da en este ejemplo? En este ejemplo me da un exceso de base de -10. Entonces, como me da un valor de -10, mi valor primario o mi trastorno primario es la acidosis, porque está en -10, acidosis metabólica. No es el respiratorio. El que empezó a fallar es el riñón. Y el que está tratando de compensar es el pulmoncito. Por eso es que tengo acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Pero el trastorno primario es la acidosis metabólica. Perfecto, ese es mi tercer paso. Mi cuarto paso es determinar, si yo hablo de acidosis metabólica, yo no puedo hablar de la acidosis metabólica sin tener en cuenta el anión GAT. Y en el anión GAT
yo tengo que reemplazar los valores con mi fórmula, que es sodio menos cloro más bicarbonato. Y colocando los valores del sodio, que es 142, el que me trae el problema, menos 90, que es el cloro, más 11,5, yo voy a tener que el anión GAT me sale en 40,5. Los valores del anión GAT es de 8 a 12. Entonces, 40,5, el anión GAT está elevado. Muy bien, ya yo sé que mi trastorno primario entonces es la acidosis metabólica anión GAT elevado. Entonces ahora, por medio de la fórmula de Winter, yo tengo que saber si está compensado o no está compensado. Y para eso, dentro de la fórmula de Winter, me dice que utilice el PCO2 o la presión de CO2. ¿Y qué me dice? Si la presión del CO2 que yo tengo, que es el medido, que es el que me da el paciente en ese momento que le saqué el AGA, es igual que el PCO2 esperado. ¿Y cuál es mi PCO2 esperado? Reemplazando la fórmula es el bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. ¿Es igual? Yo hablo de una acidosis metabólica compensada. Entonces, vamos a ver si alguno de estos trastornos o este problema es simple o es mixto. Entonces, ¿qué me dice también? Si la presión del CO2 que tiene el paciente es menos que la presión del CO2 esperada al resolver esta ecuación, yo tengo acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Y si el PCO2 del paciente es mayor que el PCO2 esperado, yo tengo una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué vamos a ver? Coloco los valores. El PCO2 esperado es igual a 1,5 por el bicarbonato, que es 11,5 más 8 más menos 2. Entonces, dentro de esta sumatoria, lo que me sale es un valor de 25. Este valor, perdón, de 24. En este valor yo voy a conversar, yo voy a ver, perdón, de 25 es el valor. Como me sale más menos 2 es 25 menos 2 23 y más 2 es 27. ¿Cuánto es el valor del paciente? Es 24. Este 24 está dentro del valor de 23 a 27. Sí, está dentro del valor. Entonces, ¿qué me dice? Si mi PCO2 del paciente es igual al PCO2 esperado, que es entre 23 a 27, yo lo que tengo es una acidosis metabólica compensada, anión GAT elevado con cloro normal.